Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, me pueden llamar Michi y en este canal normalmente comparto con ustedes mis experiencias, datos interesantes sobre Indonesia. Y hoy quiero contarles acerca de una de las celebraciones más únicas aquí en Indonesia y es el Nyepi. Y lo más interesante es que no estoy en Bali, estoy en Yogyakarta y aún así pude ver parte de estas celebraciones. Y algo que me sorprendió es que antes de este día completo de silencio, hay un proceso lleno de rituales. Antes de meternos a lo que son los rituales, primero hay que aclarar qué es el ñepi. El ñepi es el año nuevo dentro del calendario balinés, pero a diferencia de muchos lugares, no se celebra con fiestas. Se celebra con un día completo de silencio, reflexión e introspección. Y para llegar a ese día, primero ocurren varios rituales importantes. Uno de ellos se llama Melasti. Esta es una ceremonia de purificación que se realiza alrededor de unos 3 o 4 días antes del ñepi. Durante este ritual las personas se dirigen al mar o a fuentes de agua, llevando objetos sagrados de los templos. El agua tiene un significado muy importante porque significa la limpieza y en este caso no es solamente física, sino también espiritual. Es una forma de prepararse antes de un nuevo ciclo. Pero después de esta purificación viene algo completamente diferente. La noche antes del Ñepi se conoce como Pengrupukan y su objetivo es ahuyentar o eliminar las energías negativas. Y es aquí donde aparecen los famosos Ogo Ogo, que son representaciones de espíritus malignos o de energías negativas e inclusive aspectos negativos dentro del ser humano. Muchas están inspiradas en criaturas mitológicas en el hinduismo o en el concepto de Bhuta Kala, que son las energías negativas. Estas figuras no son decorativas, representan todo lo que se quiere dejar atrás antes de empezar el nuevo año. Yo pude ver este desfile en Pura Jagatnatha Banguntapan y a pesar de que no estamos en Bali, este desfile se puede ver en muchos lugares en Indonesia, como por ejemplo aquí en Yogyakarta, que tuvieron dos locaciones este año. La primera, la que acabo de decir no hace mucho, y la segunda en Candi Prambanan, que es el templo hindú aquí en esta ciudad. Siento que lo que más me impactó fue el ambiente. Y o sea, están allí las figuras gigantes, son gigantes, pero eso más la música, los ruidos, los gritos, los bailes, el ambiente se siente bastante intenso, la verdad. Tampulan. Sumanir kau sumarang lembut. Saking potong hanu bandu tanpa sepatu. Entonces, para mí, esta fue una experiencia completamente impresionante. Siento que verlo desde video y verlo en la vida real es completamente diferente. Durante este desfile las figuras se mueven, o sea, las giran, las remecen, las agitan con una fuerza que, o sea, se ve como que si mínimo la figura se está moviendo de verdad. Entonces, todo este movimiento, todo este ruido tiene un propósito, que es llamar y expulsar las energías negativas. Algo que también me llamó la atención fue el uso del incienso. En varias ocasiones exponían las figuras al humo. Lo interesante es que esto no es solamente visual, sino que también tiene un propósito, que es purificar
estas imágenes antes de que empiece el ritual, por decirlo así. Y también para tener esta conexión espiritual mientras elevan las oraciones en el momento. Y también forma parte de que aromatiza un poco el lugar antes de que estas figuras sean quemadas. Porque sí, muchas de estas estatuas, representaciones, se queman después del desfile como símbolo de que se expulsan estas energías negativas antes de que comience un nuevo año. Y ya después de haber tenido una noche movida entre danzas, ruido, caos, viene otro día que es completamente lo opuesto. El Ñepi, que como les dije al principio de este video, es el año nuevo dentro del calendario balinés y ellos lo celebran con un día completo de silencio, reflexión e introspección. Durante el Ñepi, las personas siguen cuatro principios conocidos como Chatur Vrata Peñepian. ¿Y qué es esto? Significa de que no fuego, no luz, incluyendo la electricidad, no trabajo, no viajar y no entretenimiento. En pocas palabras, es como si todo se detuviera. Y algo muy interesante acerca del ñepi es que estas reglas no son solamente simbólicas, sino de que hay personas encargadas de que todo el silencio se respete y todas estas normas se respeten. Y estos personajes son llamados Pechalán. Estas personas son guardias tradicionales que patrullan las calles durante el ñepi, o sea, son las únicas personas que pueden estar afuera, pero es para patrullar las calles y cerciorarse de que el silencio y las normas sean respetadas. Otra cosa interesante acerca del silencio durante el ñepi es que se dice que el silencio ayuda como a engañar a los espíritus malignos para hacerles creer que la isla está completamente vacía. Así que después de una noche bastante movida, con ruido, música, los ogo ogo, llega el día del ñepi, que es completamente silencioso y así empieza un nuevo año. Aunque yo no estoy en Bali, la verdad, leer, escuchar y ver un poco de lo que ocurre antes de la celebración del ñepi me hizo entender esta festividad de una manera más profunda, porque no solamente es un día silencioso, es un proceso de limpieza, equilibrio y renovación. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y seguirme en mis otras redes sociales para estar al pendiente de algunas otras aventuras que tengo aquí en Indonesia. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.